Mi comentario del día 12 de octubre del 2024, día del descubrimiento de América, es fundamentalmente para ubicar a la señora Corcholata, como fue bautizada por el narcopresidente, para que siguiera con la continuidad de la cuarta transformación. No es el de cumplir su juramento de respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, sino a seguir con la continuidad de ideologizar al pueblo de México hacia la cuarta transformación como un sistema comunista en donde se practica un poder absoluto, un gobierno autocrático y autoritario depositado en una sola persona, la que se hace llamar la presidenta, cuando no pasa de ser la presidente títere del narcopresidente. Y dedicó su circo para seguir con sus enseñanzas comunistas, diciendo que México ha pasado por 4 etapas: la independencia, la reforma con Benito Juárez, la revolución con Francisco I. Madero, el mártir de la democracia, y la cuarta transformación, que según esta inició en 2018. Y todavía se da el lujo de utilizar el atril presidencial para preguntar a los acarreados que qué se conmemora el día de la independencia, que el día de la reforma, que la revolución y que la cuarta transformación, así. Hay que recordar por qué le llamamos cuarta transformación de la vida pública. Recordemos que hubo 3 transformaciones antes de la que estamos viviendo. La primera, ¿cuál es la primera? La independencia de México. La segunda transformación, ¿cuál es? La reforma. ¿Quién es el gran exponente de la reforma? Benito Juárez. La tercera transformación, ¿cuál es? La Revolución Mexicana, que en 1910, con Francisco I. Madero, a un grupo pequeño, hasta que en el 2018 el pueblo de México, ahora sí, por la vía pacífica, por la vía electoral, llevó a la presidencia al mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, queda demostrado de manera inobjetable que la señora Corcholata vino a ideologizar al pueblo de México para imponer su cuarta transformación, que fue implantada por el narcopresidente como un sistema comunista. Y este invento del narcopresidente, que ahora sostiene la Corcholata porque es el títere de y se prestó para el maximato, pues el que gobierna de facto está en la chingada. Y esta es una figura decorativa, simplemente el gobierno de la República. Y en su momento, Porfirio Muñoz Ledo exhibió al narcopresidente, que estaba coludido con el narcotráfico, y que su cuarta transformación era un simple
capricho, una ocurrencia del narcopresidente que no tiene nada que ver en los aspectos fundamentales que dieron patria al pueblo de México, como fue la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana, que cristalizó todos sus anhelos de justicia social en la Constitución vigente del 5 de febrero de 1917. Y el caso es que la corcholata no vino a gobernar, vino a servir a los caprichos y a los intereses del narcopresidente. Y para demostrar todavía de manera más exhaustiva que la señora corcholata no vino a gobernar, sino a adoctrinar a sus paleros, a sus acarreados, porque son los únicos entes que no razonan, porque son fanáticos convenencieros, porque reciben dinero. Llegó al colmo en su circo del 11 de octubre del 2024 en insistir en que España debe de pedir disculpas por la conquista a México, que porque otros países han pedido perdón y disculpas, y que además no se trata el 12 de octubre del Día de la Raza, que porque eso es indigno, porque se trata de personas humanas, y otras estupideces y disparates que exhibo en este video. En el contexto de la conmemoración del 12 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reitera la petición para que España se disculpe por los agravios de la conquista. Antes le llamaban el Día de la Raza, que no tiene nada que ver con razas, porque las razas no existen en los seres humanos. Somos una sola especie y no hay razas, demostrado biológicamente. Ahora le llaman el Día de la Hispanidad. Y vamos a pasar un video sobre todas las disculpas públicas que han hecho presidentes o gobernantes de distintos lugares del mundo, para ver si se anima el día de mañana a iniciar este proceso de disculpa pública. Bueno, la corcholata, además de ser una palera, un títere del narcopresidente, no tiene la calidad moral, ni siquiera la capacidad para hacer descalificaciones sobre el día 12 de octubre, que se conmemora no el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento de América. Así lo aprendí en la escuela primaria y así lo abrevaron también millones de mexicanos. Por otro lado, la conquista no fue más que una diversidad cultural, una fusión de los indígenas con el descubrimiento que hizo Cristóbal Colón cuando al término de su viaje por el Atlántico descubrió América. Entonces la señora está cambiando los principios que animaron la conquista de México por parte de los europeos, porque está equivocada al decir que se trata de términos despectivos cuando se dice que se conmemora el Día de la Raza, y eso es totalmente a lo que se refiere esa expresión, es
al día en que se fusionaron las diversas etnias indígenas de América. Pero no es que sea un término que se utilice de manera despectiva. Sabemos que se trata de seres humanos, pero es una forma de explicar la fusión cultural y económica de los pueblos indígenas de América. Y finalmente, la señora está descalificada para emitir opiniones. Esta señora es de ascendencia búlgara, es una judía, no tiene sangre mexicana. Que sus padres hayan, o mejor dicho, su padre haya nacido en México, ella trae sangre extranjera, es judía, porque sus abuelos, tanto paternos como maternos, son sefardíes y no tienen nada que ver con la idiosincrasia de México. Pero el aspecto fundamental de mi opinión es que la señora no vino a gobernar, no ha hecho nada para cumplir con su juramento establecido en el artículo 87 de la Constitución Federal, como tampoco lo cumplió el narcopresidente, que es fundamentalmente el que manda, el que gobierna de facto en la chingada. La señora Corcholata es simplemente una figura decorativa que utilizó el narcopresidente para ganar las elecciones, y no por el voto de la mayoría de los mexicanos, sino por el apoyo del narcotráfico, del dinero de estos, y además por los millones de acarreados en número de 15 millones, que son los que reciben apoyos sin trabajar, porque se han convertido en parásitos del gobierno, y ello es lo que va a llevar al país a la debacle económica, porque el narcopresidente dejó una deuda de casi 7 billones de pesos y todavía pidió préstamos de $1 millón, y se ha anunciado que van a incrementarse los impuestos, que van a bajar inclusive las pensiones, porque la nación ya no puede sostener tantos dispendios que han hecho el narcopresidente y ahora la corcholata en contravención al artículo 134 de la Constitución Federal, lo que ha convertido a la nación en un gobierno fallido, como fue mi comentario en un video que subí a YouTube hace algunos minutos. Y concluyo pues finalmente que la señora Corcholata no está capacitada ni cultural ni siquiera desde el punto de vista de los orígenes de esta, que no es mexicana, porque en su sangre corren sangre judía y además es de Bulgaria, cuando menos esos son sus orígenes. Que haya sido registrada en México, eso no significa que le dé el carácter de mexicana de sangre, sino simplemente por haber nacido en el país y nada más, de tal suerte que la señora no está capacitada para seguir ideologizando a los paleros, metiéndoles ideas comunistas, simplemente para seguir sosteniendo su cuarta transformación, que es un sistema comunista. Porque por lo demás, en sus primeras semanas de desgobierno ha sido un total fracaso y una decepción al sexo femenino que representa, porque no es la mujer más capacitada,
para haber ocupado ese cargo, pues como ya lo afirmé, es una presidenta espuria, sin méritos y sin capacidad moral ni ética. Muchas gracias.